Les doy la más cordial bienvenida al seminario número 2, llamado Chamanismo y Curanderismo Indoamericano. Entonces, para comenzar este segundo seminario, ante todo, agradecerles la confianza. De todo corazón deseo que lo que podamos transmitir sea medicina, primeramente, que sea una medicina que pueda nutrir no solo la mente, el conocimiento, sino también el corazón de cada uno, de cada una, que pueda nutrir nuestro cuerpo, que pueda nutrir nuestros recuerdos, ¿no? Que nos ayude a entender no solo la como visión chamánica y la psicología transpersonal, sino también, ¿por qué no?, a entender nuestra vida, a ampliar nuestra perspectiva, a darnos una nueva mirada, en torno a resignificar nuestra vida, nuestros aprendizajes, nuestros errores, nuestro pasado. Y en ese sentido también agradecer, ¿no? Agradecer en lo personal en mi camino, a la gente que me enseñó, agradecerle al Gran Espíritu, a Dios, ¿no? A las plantas maestras, al recorrido, ¿no? Agradecer mucho la lucidez, la inspiración de arriba, agradecer a mi familia, a toda la gente que nos acompaña y nos ha acompañado en nuestro camino. Sigo rezando mucho porque sea un lindo curso, que sea dinámico, que sea útil para todas y para todos. Así es que sin más que darle la bienvenida, sí rezo mucho para tener linda inspiración y compartirle lo mejor que tenga en mi corazón. Sin duda, hoy día, entre la necesidad de encontrar curación que tenemos todos los occidentales, emerge en nosotros la necesidad de buscar maestros o, como diríamos, guías, apoyos, ¿no? Estamos con una necesidad imperiosa de encontrar. Y bueno, en esa intención, cuando es sincera y la proyectamos de alguna manera al universo, nos envía una respuesta, a veces rápida, a veces lenta, ¿no? De alguna forma nos devuelve un equilibrio en la medida a la pureza de nuestra pregunta, de nuestra inquietud, es decir, la pureza de nuestro corazón. Entonces irán variando los logros. Cuando hablo de la pureza, de la intención, me refiero a que generalmente los aprendizajes no son camino de rosas en la vida. Nuestras condiciones internas a veces no están a la altura de nuestros pedidos, de nuestros propósitos, de nuestras ilusiones. Entonces encontrar un maestro o la sabiduría es un acto de conciencia y energético también. A veces por ahí la gente encuentra un charlatán y eso también es un acto energético. De alguna manera nos refleja a veces las intenciones, ¿no? Torcidas, inconscientes, los puntos ciegos, o que realmente no son serias, o no están lo suficientemente trabajadas. Y esto sucede también en el mundo de lo espiritual, en las modas actuales. Pensar en el dicho, ¿no?, que la curiosidad mató al gato. Hoy en día la figura del chamán, tan común en el mundo globalizado, pareciera que lleva a las personas a una búsqueda desenfrenada, ¿no? Que a veces se vuelcan el remedio, entre comillas, peor que la enfermedad. Entonces, por eso, uno de los grandes males que hablan nuestros curanderos es la pereza, ¿no? Uno de los pecados capitales, podríamos decir. La falta, la ausencia de energía interna, por la costumbre mercantilista de pagar y obtener algo, ¿no? En el mundo espiritual, ¿cuál sería ese pago? ¿Cuál sería nuestra ofrenda? Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Cuál sería nuestro sacrificio? A veces tenemos que resignificar y entender nuevamente a qué nos referimos con sacrificio o oficio sagrado, hacer algo sacro. Hoy nos vamos a concentrar en una parte
del curanderismo andino y entender que la ruta, la vía del chamán o el chamanismo está llena de sacrificios, ¿no? No es cosa fácil, ¿no? No es cosa de hacer un curso y llamarse chamán. Y también vamos a comenzar despojando algunos mitos en torno a el mito, por ejemplo, de la herencia, ¿no? De la tradición de una cultura. Así como el agua de una fuente, con el fin de no perder su curso y su camino, necesita un canal para desplazarse, que a veces se hace de manera natural, a veces la hace el hombre. El canal, que sería la tradición, no busca transformar el agua, ¿no? No es su finalidad, ¿no? No quiere modificarla, ¿no? Sino transmitirla de modo eficaz, íntegra. Por eso las tradiciones es una forma de transmitir, dicho sea de paso, el conocimiento en el espacio-tiempo de la tridimensionalidad, pero eso no significa eh, que podamos alterar, ¿no?, la pureza de la tradición. Cuando se coloca la tradición dentro del espacio-tiempo, inevitablemente se coloca en un marco, ¿no?, que podríamos llamarla como logía, o una escatología, porque se coloca dentro del marco del tiempo. Lo trascendental de la cosmovisión chamánica es colocarse dentro de un tiempo. Y el tiempo va a tener un valor particular en lo que tiene relación con el arte de la tradición. Y por supuesto, en la formulación y en la acumulación de la experiencia que requiere esta tradición. Entonces, el chamanismo tradicional subraya ciertos modos o preferencias con pleno derecho, pues el conocimiento que cuida, custodia estas memorias, esta tradición, proviene de lo alto, es trascendental, por tanto su epistemología, la fuente de su conocimiento, no puede ser falsificada con intenciones actualizantes, ¿no? No se puede someter a modificaciones a gustos personales, estéticas, ¿no? Esta preferencia por subrayar el modelo tradicional con pleno derecho en la legítima defensa de la memoria ancestral, en el sentido que el conocimiento podríamos decir que proviene de lo alto. Y si viene de lo alto, no es posible que sea falso. Conserva la tradición las intenciones primordiales. Y justamente la tradición y el canal lo que busca es hacerlas transparentes para poder transmitirlas, para poder encarnarlas. Por una parte, hay rigurosamente leyes y símbolos diversos en la naturaleza, y en simultáneo podemos encontrar que el creador es libre como el viento, ¿no? El conocimiento está ahí, en las memorias, en los espíritus que custodian el conocimiento. Pero ese conocimiento no va a ser posible sin el lenguaje de la verdad y sin los símbolos providenciales que nos van a permitir compartir este conocimiento, esta sabiduría. Entonces vamos a encontrar en el curanderismo andino, por ejemplo, la investigación que ha hecho en el curanderismo al norte del Perú, un sistema iniciático donde la persona encargada se dice que fue tocada por un rayo, que es hija del rayo, ¿no? Y esto se considera como un modo más alto de iniciación, es decir, pareciera que la fuente más profunda, más sagrada, ¿no?, fue contactada directamente desde lo alto. Y es el rayo, el accidente, la enfermedad, la crisis, ¿no?, que va a revelar esta rotura, por donde, si bien es cierto, se hace una herida en la psique, hay una fractura, pero es por el mismo lugar donde se van a revelar inmediatamente después, a través de visiones, a través de sueños, el conocimiento de la memoria
de la memoria arquetípica, histórica, no temporal, del curanderismo, ¿no? Y por supuesto también el cómo curar. Nosotros hemos encontrado que en el sistema iniciático, por ejemplo, en las investigaciones antropológicas del norte de Perú, el sistema de transmisión que se conoce hoy en el chamanismo occidental o neochamanismo es por lo general un mito, ¿no? El mito de la herencia, de la iniciación del maestro al discípulo, que hoy se ve mucho y con mucha fuerza en los movimientos New Age, ¿no? Esto de la figura del gurú que transmite a sus discípulos, ¿no? El mito de la iniciación que pasa de maestro a discípulo. Es una mirada antropocéntrica que en algunos casos puede que sea así, ¿no? Es una posibilidad, pero no siempre ha sido así. Cuando esto ocurría en el norte, ¿no? En el curanderismo del norte andino, por ejemplo, el alumno o el hijo, el iniciado, debía demostrar que tenía este don, ¿no? Por tanto, el don no se aprende por más que uno haga viajes chamánicos, dieta de plantas, no se transmite por más que uno conozca muchos sabios. Dicen los sabios antiguos que se tiene. Hoy en día, la apropiación de las prácticas y las creencias de los pueblos originarios, eh, a la luz de una mirada occidental, que han descrito muchos investigadores, lo que se le conoce el neochamanismo o el chamanismo occidental moderno, da cuenta de una teorización del fenómeno chamánico, cuyo centro gravita la fascinación por la figura del indígena o del chamán, ¿no? Hoy se ha convertido la figura del chamán algo así como un fetiche para el occidental, ¿no? Se sustenta más o menos el exotismo por el mundo indígena, el paradigma de la sabiduría, de tener un modelo ejemplar, o el mito de Rousseau del buen salvaje, o del iluminado oriental, ¿no? La imagen arquetípica del nativo ecológico conectado con la naturaleza. Pero la mayoría de las personas seguidoras de este chamanismo, por su variante terapéutica, ¿no? Por su componente terapéutica, no se detiene a examinar en profundidad el fenómeno chamánico, ¿no? Eh, Hay una fascinación por el intento de curar enfermedades que es inherente al género humano. Eh, y pareciera que hoy se convierte en una obsesión por este tipo de terapia. Entonces, frente al malestar de la época, la crisis que experimentamos en la posmodernidad, el neochamanismo se va a posicionar como una posibilidad de alivio, ¿no? Como de salud, de búsqueda de equilibrio, de sabiduría. Cuando hablamos de nueva era, nos referimos a una derivación de un movimiento contracultural que surge podríamos decir, en mayo del 68, así en Europa, ¿no? Con fuerza, y toma esta forma, ¿no? Con la idea de transformar el mundo a partir de la transformación de la conciencia. Y esto se va articulando con la influencia de ciertas corrientes esotéricas, ¿no? Que se caracterizan por la crítica al mundo occidental, se expresa en términos, por decirlo de algún modo, esotéricos, secularizados, que responde al proceso de globalización, ¿no? Constituye de alguna manera la nueva era a la práctica hay una ligadura con el nuevo orden. Entonces vamos a llamar a la nueva era como una combinación o una mezcla, una mezcolanza de elementos de diferentes culturas, cuya intención es supuestamente crear una nueva forma de comprender
y actuar en el mundo a través de una espiritualidad despojada de tradición. Por supuesto, esto tiene su origen en los fundamentos de la desigualdad social, en la violencia, en la avaricia, en el capitalismo, ¿no? Donde pareciera que todo está fragmentado, es discontinuo, es ambiguo, la crisis, que el mundo está enfermo y hay que curarlo, etc. Por tanto, emerge la nueva era y se encamina a constituirse como la religión del nuevo orden mundial, ¿no? Entonces, entendemos que en el curanderismo andino lo que hemos encontrado, por lo general, lo que dicen los taitas, ¿no? Siguiendo un poco la idea de los taitas más que tanto de los textos, es que el mishado, o el mishau le dicen ellos, sería la persona que tiene este carisma, esta persona que puede trabajar bajo los efectos de las plantas maestras. eh, y el concepto del mishao, cuando se utiliza, hace alusión principalmente a la persona que tiene la virtud para trabajar bajo los efectos del San Pedro, que es una de las plantas maestras. A lo largo de toda la historia de la humanidad, las personas se han beneficiado del uso de las plantas, ¿no? Incluso han domesticado cerca de sus casas cultivos de plantas maestras, de plantas medicinales, cerca a la de las frutas, a las hortalizas, se incluye siempre, o se ha incluido siempre, el cultivo de las plantas medicinales. El término plantas maestras, vamos a decir que se refiere a un grupo específico de plantas que han sido utilizadas a lo largo de todos los tiempos por las tradiciones. Nos referimos entonces, en este caso particular, a los pueblos andinos y amazónicos de Perú, de Ecuador, de Brasil, de Colombia, de Chile. Nosotros durante la formación vamos a ver algunas principales, como el San Pedro, la coca, el tabaco, la ayahuasca, el cambó, ¿no? Son plantas que enseñan, ¿no? Plantas que por su comportamiento en la relación de interespecies con las personas, empíricamente se ha demostrado que tienen propiedades físicas, energéticas y espirituales, ¿no? Y estas cualidades van a variar mucho de persona a persona, pero mantienen patrones fijos, tienen personalidad. Por supuesto, más adelante vamos a ver con detalle a qué nos referimos con el tema de las plantas maestras, ¿no? Que por supuesto el éxito de la enseñanza o de la curación de estas plantas va a depender en gran medida si está acompañada por un maestro, un chamán o un guía que va iniciando poco a poco, progresivamente, a la persona en el campo de acción de determinada planta. Estas enseñanzas las encontramos en las tradiciones de los pueblos que han trabajado por miles de años con cada planta. Por eso no está de más desaconsejar totalmente el sumergirse de manera empírica, autodidacta, en el uso de las plantas sin un guía, sin un maestro debidamente preparado. Yo, como un guía de determinadas plantas, eh, durante algún momento de mi vida tuve el reto de confrontarme con cada una de ellas sin la ayuda de un guía, lo que por accidente me llevó a tener que buscar guías, ¿no? Para poder entender lo que me pasaba. Previamente, al conocer las cosas en la tradición, fue una experimentación durísima, peligrosa, ¿no? Que me llevó a transgredir límites indeseados en algunos momentos. Por tanto, el camino del conocimiento de las plantas que uno abre con una planta maestra no acaba con el uso, ¿no? Es lo más parecido a la relación que uno tiene con un amigo, con un matrimonio, se firma un contrato.
Con las plantas ocurre lo mismo. La relación con cada planta también va cambiando a lo largo del tiempo, en la misma forma que cambia la conciencia de la persona y su relación con el mundo. El Michao hacía referencia a las personas que tenían esta predisposición innata para conocer las virtudes de las plantas, las millas, ¿no? Que abren la visión. Por eso, cuando hablamos de este tipo de cosas, de las plantas maestras, vamos a ver que siempre en la tradición se contempla el acompañamiento de un guía que nos acompañe en los estados transitorios de caos, de confusión, de cura, para evitar los efectos adversos que en algún momento van a ser inevitables en la dirección de la cura, en la dirección de la limpieza y de la reconciliación. Por supuesto, todos esos elementos van a ser pasajeros si se hace de una manera correcta, ¿no? Si uno toma y es guiado con la ayuda de un experto. Cabe destacar que la asimilación y la valoración de estos procesos se van a integrar progresivamente, digámoslo, el material visionario, simbólico, cognitivo, con la integración de un psicoterapeuta que tenga conocimiento en torno al uso de plantas para no confundir, ¿no? Para poder sopesar, para poder discernir los mensajes recibidos sin dejarse llevar por los fenómenos o lo fenoménico, y dejar de cantar, ¿no? Para que la verdad triunfe, para que decante, las cosas hay que darle un tiempo. Por tanto, el trabajo con una planta va a ser muy personal, va a variar de persona a persona, en la vinculación con el maestro, la cantidad de ingesta, si hubo dieta, si hubo asimilación, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, el curandero era en los pueblos tradicionales la persona con un carisma particular. Era la persona que de alguna manera nos ayuda a acceder de manera correcta al mundo de los espíritus. La convicción popular era que el curandero nace así, ¿no? Que el maestro es el Mishao, por decirlo así, desde su nacimiento. Vamos a entender que todo el conocimiento, toda la conciencia no tiene ningún sentido para los pueblos tradicionales si esto no se lleva a la práctica de la vida misma, ¿no? Que estos conocimientos decaigan o decanten en la práctica del cotidiano, en cada persona. Una de las cosas que más me llamó la atención al conocer a hombres millaos, curanderos andinos, era su forma de comunicarse consigo mismo, de comunicarse con la gente, su forma de caminar, de moverse por el mundo, la forma de amor, de respeto, de la forma de comer, de celebrar, la forma de humildad, de fortaleza, ¿no? La forma sagrada de comulgar con la naturaleza, o lo que ellos entienden por Dios. Todos esos indicios me ayudó a establecer una especie de patrón de validez en torno a la cualidad de un curandero. Entonces, el maestro, a mi entender, es una persona que adquirió el conocimiento y la sabiduría, en unos casos por medio de la transmisión oral y en otros casos también por un accidente, ¿no? Fue aprendido por el rayo, como dijimos delante, o también fue aprendiendo a través del conocimiento de las plantas, de los espíritus de las plantas, que fueron transfiriendo directamente desde el mundo invisible el conocimiento, la cualidad, ¿no? El modo de operar, el modo de trabajar,
en el mundo espiritual, y principalmente estos maestros funcionan de un modo muy particular en su relación con los vegetales y con el mundo sutil, y podríamos decir que su voluntad está supeditada al mundo invisible. Vamos a decir que vamos a distinguir primeramente los curanderos que trabajan en la sierra, los curanderos de la selva, los curanderos de la costa, donde ya hay más personas mestizas que trabajan en el marco chamánico. Vamos a hablar también en especial hoy, de la investigación de Huancabamba, en la Sierra de Piura, donde abundaron muchos buenos curanderos, por supuesto también impostores, el trabajo que hacían con el tabaco y el cactus San Pedro, y también a menudo con algunos espíritus de los cerros y de otras plantas, ¿no? Vamos a ver que estos curanderos generalmente son muy dinámicos, trabajan con perfumes, con inciensos, trabajan con baños de plantas, en lagunas. En la costa encontrábamos mesas muy elaboradas que vamos a ver hoy, donde utilizaban piedras, armas, santos, tres mesas, la mesa blanca, la mesa roja y la mesa negra. Y decían que en la mesa blanca trabajan los curanderos para curar, ¿no? Para trabajar ayudando a la gente. Por otro lado está la mesa negra, que buscaban enfermar, y en la mesa roja se trabajaban en ambas direcciones. Entonces, en la sierra también, en la sierra andina, hay muchas tradiciones, varían las tradiciones. Ahí las plantas más utilizadas, ¿no?, son la coca, el San Pedro, y existen también algunos vestigios de la huilca. Vamos a encontrar también en las zonas altas del Cusco los queros, ¿no?, que mantienen una forma de saberes antiguos en relación al chamanismo, trabajan con los espíritus del cerro, con la coca. También es muy conmovedor y sobresalen el tejido de los mantos tradicionales, sus ofrendas a la Madre Tierra, además la lectura de la hoja de coca, etc. Entonces, por lo general en esa zona abundan los maestros del San Pedro, del Toé. Encontramos prácticas similares en Puno. En la selva también, que vamos a ver más adelante, existe la tradición amazónica. Vamos a ver que la planta utilizada en las etnias que vamos a revisar, en Puerto Maldonado, en Tarapoto, Iquitos, también en Brasil, en los pueblos catuquinas, en la ayahuasca, conocida como camarampi, por los ayánicas, conocida como el yagué en Colombia, como el chá en Brasil, el uní para los catuquinas, etcétera, etcétera. Y finalmente las plantas coayudantes, ¿no?, como la josacha, el chirixanango. Existe una infinidad de maestros y distintas tradiciones en los distintos pueblos de Latinoamérica, como hemos señalado hasta acá. Yo conocí algunos que manejaban plantas maestras. Las indicaciones que voy a dar son orientativas nada más. Quiero dar algunos datos en torno a la investigación de Mario Polia en la zona del norte, a ver si empezamos a revisar un poquito el concepto, ¿no?, de curandero, el maestro curandero, que se distingue del yerbatero, en el sentido que el maestro curandero muy pocas veces trabaja con plantas, ¿no? Muy pocas veces el maestro curandero es especialista en hierbas.
El curandero conoce las plantas, pero sobre todo el curandero tiene, o lo que se le conoce como el curandero, tiene una particularidad de trabajar y conocer las plantas visionarias, las millas, ¿no? Y por supuesto, una que otra planta coayudante. Por tanto, el curandero, más que ser un yerbatero especialista, es una persona carismática que trabaja con un arte tradicional de utilizar los vehículos de las plantas para conectar el mundo visible con el mundo invisible. Entonces encontramos acá la primera definición de curandero, que sería algo así como el operador carismático que dicen los pueblos tradicionales fue elegido por Dios para cumplir esta función en la comunidad y debe realizar esa función asignada y utilizar sus carismas, sus dones, para ayudar y curar a la gente. Tenemos aquí una cita que tomamos del libro de Mario Polia, Despierta, Remedio, Cuenta, Adivinos y Médicos del Ande. Algo que me pareció interesante compartir en relación a la iniciación y lo que hablamos delante, sobre el mito de la forma única de transmisión maestro-discípulo, que está un poco, viene puesta como en la primera línea y unívoca en la mente del occidental y del neo-chamán. Vamos a ver que los pueblos tradicionales, por lo general, se creían algunas cosas distintas. Dice la cita de este libro: el carisma no es creado por la preparación iniciática, ni por el sueño, ni por las plantas medicinales o drogas sacramentales, dice este antropólogo, ni por el prestigio personal, ni tampoco puede ser transmitido. Interesante, ¿no? Porque ella pone la primera diferenciación, ¿no? El primer quiebre en torno al mito de que la forma única es la transmisión. Vamos a entender la tradición como un medio de conservar la sabiduría y el conocimiento, pero no como la única forma de transmitir el conocimiento. Entonces el carisma es prerrogativa de aquellas personas que no por preparación cultural o por haberse sometido a un largo y difícil camino iniciático, o por ser hijos o ayudantes de curanderos reconocidos, están destinados a ser curanderos o maestros adivinos, dice ahí. El carisma es un don de Dios, decían los indígenas, y el rey Inga la otorga por gracia. Es decir, esto no se compra ni se aprende. Cuando decimos Inga, vamos a decir que se utiliza sin distinción para designar a los antepasados que precedieron a la cristianización, es decir, los gentiles, ¿no? Y cuando digamos el rey Inga, o la figura mítica del Inga rey, vamos a decir que tiene una relación con la figura tradicional del héroe cultural. El Inga o el Cholomoro es el primero y más poderoso de los maestros, ¿no? Podríamos decir que es el sabio conocedor de los misterios, del secreto de los espíritus, de las hierbas. El Señor soberano, no solo del mundo este, del mundo de aquí, del plano físico, sino también del mundo otro, del mundo invisible. ¿No? Podríamos decir también que ellos se refieren al Señor de los grandes encantamientos, al maestro iniciador de todos los maestros, el maestro de maestros. Eh, Podríamos decir también que de alguna manera ha tenido relación con la idea de que el Inca obtiene su fuente de poder del dios o del Inga. Entonces tenemos otra cita, interesante encuentro del doctor Polia con el maestro segundo Gulgi Cóndor. Dice que cuando le preguntó quién había sido su maestro, él le dijo: yo no he aprendido mi arte, sino que me la ha dado el Hijo de Dios. ¿Para qué le voy a decir, Señor? Si tuve un maestro, pero muy poco. No, pero el que me dio más es el Hijo de Dios, porque dándome el Hijo de Dios ya estuvo.
Hay personas, mire, hay personas que nacen con su ciencia, es decir, la capacidad de aprender, la inteligencia, y hay personas que nacen con los astros nacidos. Por tanto, vamos a decir que el curandero, a veces, o por lo general, el curandero nace, no se hace. Es decir, por más que un tronco esté sumergido en el agua por 10, 15, 20 años, no se va a convertir en cocodrilo. Entonces ya podemos ver la distinción entre un maestro curandero y un malero, ¿no? El brujo, el malo, el que hace el daño, también se le llama en el pueblo del Ande el hechicero, el diablero, el contrario, el antagonista del curandero. ¿Y qué es lo que hace? Manipula las fuerzas de la naturaleza con fines egoicos, con fines narcisistas, ¿no? Utiliza los encantos para manipular, ¿no? Y para beneficios particulares. Por tanto, dice esta investigación que la existencia de los maleros justifica y hace indispensable la función social de protección y curación del curandero. Ahí tenemos otro esquema sacado del libro del cual se fundamenta esta charla, esta conferencia o esta clase, eh, donde indica más o menos la operatividad en relación al malero y su relación con las fuerzas negativas y la enfermedad. Y por otro lado, la figura del curandero relacionada con la salud y con las fuerzas positivas venidas de lo alto, de lo divino, de Dios, ¿no? Entonces los males serían para la medicina tradicional, para el conocimiento tradicional, las enfermedades que pueden ser eh, o pueden distinguirse por su origen. Dice la investigación del doctor Polia que podemos encontrar contagios por orden natural, enfermedades por aire, envidia, males de Dios, sobrenaturales, etc. Por tanto, para este tipo de casos o de este tipo de situaciones se utilizaba el ritual del San Pedro, que va a servir y sirvió durante los tiempos inmemoriales para el diagnóstico de la enfermedad, para ver el origen de la enfermedad y para ver el modo de curar la enfermedad. Es decir, el uso de las medicinas tradicionales, por ejemplo el San Pedro, tenía una ligadura con el cuerpo médico de la medicina tradicional. Vamos a decir que la acción del San Pedro es directa, muestra, por decirlo así, la realidad y su gran complejidad y magnitud. Podríamos decir que un espíritu, dicen los antiguos, más masculino, a diferencia de la coca y la ayahuasca, que parece que serían más femeninas y comprensivas. Y por lo que hemos visto, las enseñanzas del San Pedro van a requerir también de una interpretación de nuestro lado consciente. Entonces, por contagio, vamos a decir que podríamos categorizar estos 5 tipos de males identificados por la medicina tradicional. El primero tiene que ver por descuidos, por olvidos, por distracciones, por culpas, ¿no? Por errores, transgresiones. Por ejemplo, dicen esta investigación que el profanar tumbas, el realizar rituales inadecuados, la tapiadura, la chocadura, los encantos. Vamos a decir que cuando hablamos del concepto tapiadura, podríamos decir que se refiere a, tiene relación con la captura de la sombra de una persona por parte de los encantos, ¿no? La sintomatología es muy similar a la del susto, solo que se distingue la dinámica en el sentido que hay un rapto de la sombra, y aquí ocurre sin que previamente haya habido un espanto o un trauma, como en el caso del susto. Es decir,
no fue causada por un espanto, no hay causas naturales, sino la aparición de un espíritu. No es muy clara, por lo que yo he investigado, la distinción entre la tapiadura y el susto. Algunos maestros dicen que las huacas pueden asustar, que las huacas pueden tentar al hombre, ¿no? Que a veces son como mujeres. Por otro lado, vamos a distinguir los males de origen natural, por ejemplo, el mal del susto, el espanto, la pérdida de la sombra, que vamos a ver un ratito después, y en un seminario específicamente el susto y el trauma, por el aire, es decir, causada por un malero, por un virote, por un maleficio intencionado, un daño de boca, una maldición, ¿no? Algo mal dicho, maldiction, y males que presuponen la intervención de un malero, de un brujo, ¿no? Por otro lado, en cuarto lugar tenemos los causados por la envidia, como dicen acá, las personas de sangre fuerte, lo ojearon, o un mal de ojo, ¿no? Dicen acá los médicos tradicionales de Chile, en el sur, que una persona lo puede hacer inadvertidamente. Una persona puede, por ejemplo, generar el mal de ojo por la adulación. Una vez un curandero acá me contaba que, dio un ejemplo simple, ¿no? Me acuerdo que hace algunos años me invitaron a participar en la inauguración del Departamento de Primeras Naciones del Colegio Médico. Aquí les voy a compartir algunas fotos de eso. Donde se interactuó bien amorosamente un diálogo entre médicos tradicionales, curanderos que vinieron de varios lugares, médicos tradicionales chilenos, y médicos alópatas. Me acuerdo que quien me invitó era el doctor Nelson Vergara, que era traumatólogo, y él trabajaba con un huesero mapuche. Tuve la oportunidad de conocer al director, al decano de la Escuela de Medicina de la Universidad Intercultural de Puebla, y él nos comentaba que el mal de ojo por lo general se da por adulación, ¿no? Es decir, estoy inventando un ejemplo, si alguien va a tu casa con una intención de hacer un negocio contigo, y sale tu hijo o tu hija y él le dice, ¡oh, qué lindo el niño!, ¿no? Y pone con esa intención donde subyace la adulación, ¿no? Puede ojear al niño. Ok. Entonces, bueno, muchas de las enfermedades para los curanderos de la medicina tradicional, al igual que los médicos orientales, hablan de la energía femenina y la energía masculina que pueden despertar, movilizar ciertas plantas. Las plantas en sí son neutras, más pueden remover, ¿no? Actualizar aspectos femeninos o aspectos masculinos en la persona. Dicen la medicina tradicional que la energía de las plantas se manifiesta para engendrar formas masculinas y femeninas. La energía masculina sería entonces la energía cálida y la energía femenina sería la energía fría. Por ejemplo, los espíritus ancestrales son cálidos, dicen los curanderos, los espíritus recientemente muertos son fríos. Por ejemplo, si una mujer ha parido hace poco, ha perdido sangre, que es cálida, por tanto, estará con el cuerpo frío, el curandero le va a sugerir baños de planta caliente, ¿no? Para generar un equilibrio, un yanantin, en la relación de las polaridades femenina y masculina. Por tanto, se va a reconocer también, sobre todo en la medicina amazónica, ¿no? Las plantas calientes, las plantas de fuego y las plantas frías, ¿no? De ahí la palabra chirik, por ejemplo, el chiricsanango, ¿no? Chirik es frío, entonces esta planta sería para trabajar los fríos, ¿no? Los miedos del cuerpo. Y plantas de fuego, plantas calientes, como el jengibre, el uchusanango, etc. Entonces, desde este modelo, desde esta como visión, al igual que la medicina china,
van a haber enfermedades que tienen relación con el exceso de frío o el exceso de calor. Por tanto, para los médicos tradicionales, la terapia, es decir, la curación, va a tener relación con el equilibrio, es decir, el Yanantin, ¿no? Si una mujer parió, los que le acabo de contar, y perdió mucha sangre, ha perdido el calor y se va a curar con plantas cálidas maceradas o con baños calientes. Otro ejemplo también es que los curanderos hablan de que la depresión, la tristeza, es una enfermedad causada por el exceso de frío o generadora de frío en el cuerpo. Entonces, plantas cálidas, exposición al sol, práctica de actividad física van a generar calor con el fin de buscar el equilibrio, ¿no? Por tanto, la enfermedad va a ser generada por un desequilibrio de ambas polaridades, o exceso de frío o exceso de calor. Entonces vamos a decir que el Yanantin va a ser el principio andino de la relacionalidad, es decir, todo debe estar vinculado con todo. Es el principio, podríamos decir también, de la dualidad. Este principio andino hace alusión a lo que podríamos decir relacionalidad, es decir, todo está vinculado, pero también alude a la complementariedad, es decir, que las cosas van de par en par, que necesitan fundamentarse en la interdependencia, ¿no? O en la independencia mutua, en la dependencia mutua. Es decir, se complementan los opuestos en la forma, pero se complementan en el fondo. Por otro lado, el Yanantin, aparte de la relacionalidad, la complementariedad, contempla la visión de reciprocidad, es decir, los elementos que constituyen la relación deben dar y recibir, el famoso principio del Aini, el entregando, recibiendo, para que las fuerzas circulen, ¿no? Se entrega con la derecha, se recibe con la izquierda, ¿no? Sentimientos, energías, deben ser recíprocas. De esta manera, nadie acapara el esfuerzo unilateralmente, sino que el logro está en la relación, en el complemento, en el compartir. Si alguien no se hace cargo de sí mismo, alguien va a tener que hacerse cargo de ese que no se está haciendo cargo de sí mismo. Entonces va a generar un desequilibrio, ¿no? Va a haber una rotura del Yanantin. Por eso el Yanantin también significa, en otros textos podemos encontrarlo, literalmente como el compañero con el otro. Es decir, la idea de que hay dos cosas que están estrechamente unidos, por eso el sufijo tin. El Yanantin, entonces, es el principio de las polaridades. Un polo no puede existir sin el otro. Solo los dos juntos forman un entero. Una bicicleta, solo con una rueda inflada, no va a poder andar. Solo cuando los dos polos están representados y considerados en una persona, en un vínculo o en el mundo, esta relación va a ser sana, ¿no? Y bueno, este principio lo vamos a desarrollar muy bien en el ramo de psicoanálisis contemporáneo, psicoterapia contemporánea y el principio del Metacoya Oyasin o el Metaquiase de nuestros indios del norte o el Yanantin o el Aini de nuestros indios del sur. Este principio lo encontramos no solamente en nuestros pueblos originarios, no solamente en el Tao, en el Yin y el Yang, por ejemplo, en la cosmogonía mexicana, en los náhuatl, ¿no? En los pueblos que después fueron los aztecas, etcétera. Vamos a entender que existe esta unidad divina, que ellos le llamaban el Ometeotl, que sería una especie de Dios, ¿no? Es la supradivinidad del pueblo náhuatl. Entonces el Ometeotl representa esta deidad que en esencia es masculina y femenina. Entonces, Ometeotl, la cosmogonía de los náhuatl, sería el dios de la dualidad, justamente lo que estábamos hablando. Entonces, significa algo así como el que se creó a sí mismo, ¿no? Sería algo así como, llamémosle Dios,
él se pensó y se inventó para construir el principio y generar todo lo que existe, ¿no? Es como el Taj Egipto, como el dios cristiano. Entonces, el Ometeotl es esta primera manifestación divina que da origen al todo. En la lengua originaria de México la palabra Dios no existe, pero la lengua náhuatl, Ometeotl, engloba al creador de todo, ¿no? Sería este principio único, el alfa y el omega. Entonces, de aquí surge esta idea de que se va a dividir en dos partes, la positiva y la negativa, como un principio generador. Entonces, el cielo para los náhuatl estaba relacionado con la parte masculina, la que la observamos durante el día, el azul claro, y lo femenino tendría relación con la noche, ¿no? Con el azul oscuro. Entonces, Ometeotl, que adhiere a esta mirada doble, por un lado masculina, Ometecutli, y por otro lado la parte femenina. Omecihuatl, ¿no? Ometecutli y Omecihuatl, lo femenino y lo masculino. Como esta dualidad y unidad que se distingue sin separarse y se une sin mezclarse, reside el Omeyocan, que es el sitio de la dualidad, la tierra de la manifestación. Nuestro querido Ometeotl, principio de la dualidad masculina y femenina. Los quechuas o el Pachayachaki o el Huiracocha serían la energía pura del cielo que fecunda la madre tierra, el soplo, ¿no? Primero fue el verbo, a través del rayo, ¿no? Entonces la fuente originaria de toda manifestación, la dimensión espiritual, sería esta parte que fecunda la materia a la madre tierra y es fundamental en toda la acción curanderil terapéutica de los pueblos originarios de nuestra Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica. Toda la acción de la medicina tradicional y la terapéutica de las tradiciones indoamericanas van a contemplar que la dimensión trascendente y espiritual fundamenta toda la acción, no solo en la vida, sino también en el ámbito de lo terapéutico, en el ámbito de lo médico. Entonces aquí, por ejemplo, encontramos el famoso y querido San Pedrito, la guachuma, ¿no? Este cactus que crece hasta 3, 4, 5 metros, ¿no? Hemos encontrado grandes cactus que tienen tamaños impresionantes, por lo general tienen entre 4 y 10 estrías, algunos antiguos se han encontrado hasta 14. Para algunos curanderos tiene que ver la cantidad de estrías con la intensidad de la visión. Dice que da cuenta de evidencias en las ruinas Chavín de Huantar, donde fue encontrado restos de tabaco, San Pedro y ayahuasca. Por tanto, el contexto ritual de su uso, como sucede con muchas de las plantas maestras, tiene una data muy antigua. El Chavín de Huantar está relacionado con el espacio chamánico donde se unía el cielo y la tierra y el mundo subterráneo. Por eso encontraron ahí también animales totémicos, el águila, el jaguar, la serpiente, que dicho sea de paso, vamos a mencionar un poquito más adelante. Tanto en el pueblo de Chavín de Huantar y en la costa aparece caracterizado los huacos cerámicos, las esculturas, siempre representando la conexión del mundo de los espíritus bajo la guía y la dirección de un curandero. Entonces, dentro de la sierra peruana, seguramente se extendió a los demás ámbitos que hemos encontrado. La chuma, la guachuma, la guacoya, es una planta de visión, una planta de limpieza,
pero también una planta de conexión con el mundo espiritual. El alcaloide principal de la guachuma, para los que les gusta la ciencia, es la mescalina, por eso es primo del mescalito del norte. Entonces, la toma del San Pedro va a implicar una preparación de la planta, una preparación de la persona que la va a tomar para ser guiado y conocer la planta. Hay una dieta, una ceremonia, entonces hay que hacer algunos de ayuno, dejar las carnes de cerdo, el ají, el picante, el alcohol, el azúcar, antes y después, una semana por lo menos. Dice los curanderos que he conocido que el cactus se corta de preferencia en luna creciente o luna llena para que toda su fuerza esté en la planta, luego se corta, se prepara y se hierve a lo menos 5 a 10 horas. El resultado, depende de la preparación, va a ser un espeso jugo, casi gelatinoso, ¿no? Casi como un puré, un ulpo. Y bueno, solo se toma, por supuesto, lo verde. El efecto dura entre 6 a 24 horas, depende de la persona. Y bueno, algunas personas le ponen tabaco o toé, el famoso floripondio. Para los médicos tradicionales que he conocido, el San Pedro es el guardián de la tierra, el cactus de los 4 vientos o las 4 direcciones de la tierra, del este, del oeste, del sur y del norte, en la planta de iniciación, por tanto, con la tierra, y esto es la base de todo maestro curandero en la tradición del Ande. De ahí parten todos los caminos. Esta cruz o cruce de caminos es la encrucijada que el curandero, que osa por comprender la vida de sí mismo, debe atravesar. A estas direcciones se le añade, por supuesto, la dirección de la chacana, ¿no? Arriba y abajo, el cielo y la tierra, y todo esto conforma nuestro encaje y mirada con lo que nuestros pueblos indoamericanos perciben el conocimiento interno y externo de la realidad. Hoy día encontramos una tradición viva del San Pedro en Perú, en la zona de la costa y en la Sierra Norte, donde podemos encontrar algunas personas que aún inician con San Pedro. Según los mochicas, que son los antiguos habitantes de estas costas, la guachuma se utilizaba en la preparación para el sacrificio. Era el que daba el paso para que el alma inocente del inmolado fuera devorada por el dios Heyapac. Este sacrificio le podrá recordar a muchas de las personas que han tomado en un buen contexto San Pedro, en el sentido que en el Cusco hacían los sacrificios, ¿no?, a sus dioses, a la Madre Tierra. Muchas personas que han tomado se han sentido como un cordero inmolado, símbolo inequívoco de la inocencia, ¿no?, o en la figura judeocristiana del crucificado. Esto nos permite entender que nuestra religión oficial en Oriente, la cristiana, en la cual la figura predominante es la inocencia sacrificada en la cruz, ¿no?, el cordero inmolado, el Hijo de Dios. Por tanto, las bases chamánicas tienen que ver de alguna manera con el sacrificio de la inocencia, del camino del sufrimiento ante las tinieblas y la vuelta a Dios o a la inocencia pura. El chamanismo es ese camino, ¿no?, ese camino de ida y de vuelta. El porqué de la repetición de este mito en las culturas, como la mochica y la cristiana, es otra de las cosas similares, ¿no?, providenciales, ¿no?, que nos hace pensar de otra manera el sacrificio tal como comenzamos hoy. Toda acción del chamán en el contexto de curación o búsqueda del balance se basa en la llamada de fuerzas puras, naturales e inocentes para restituir la salud y el balance. Entonces, estas fuerzas en el chamanismo son Dios mismo. Por eso los antiguos divinizaban todo ser natural, ya fuera por los fenómenos, por ejemplo, el rayo, los animales, las plantas. Incluso no tenían miedo en sacrificar personas, animales, ya que era un honor
dentro de sus códigos culturales y éticos, entregar para recibir, ¿no? La entrega de la inocencia. El mismo Jesús se nos presenta en la Biblia como un chamán, podríamos decirlo así, que trabaja con los elementos de la naturaleza, con los animales, increpa los vientos y usa a una manada de cerdos para exorcizar a un endemoniado. Sabe que es Dios, ya que el hombre es su hijo y toda la naturaleza es Dios manifestado en sí mismo, ¿no? Entonces, la sagrada medicina del San Pedro, de la Huachuma, ha sido utilizada por miles de años y ha servido para nuestros pueblos tradicionales para la visión, para la curación de enfermedades. Los viejos curanderos dicen que ya no necesitan el bastón, ¿no? El cactus. Dicen ellos, cuando ya caminas bien, puedes caminar bien con seguridad y guiar hacia la curación sin el San Pedro, ¿no? Y ahí, cómo esto nos sirve para reflexionar en torno al uso indiscriminado de las medicinas. Hay momentos donde uno necesita tomar las medicinas, pero como decía Alan Watts, una vez que escucha el mensaje, luego cuelga. Es decir, quedarse sujeto a el medio es otra de las trampas del neochamanismo. ¿Qué quiero decir? Que las plantas son un vehículo hacia la salvación, la ayahuasca puede ser un vehículo hacia la salvación, el San Pedro puede ser un vehículo a la salvación, pero no nos salvan en sí mismos. Entonces la idolatrización de la planta, endiosar a la planta, ponerla en un lugar sobre nosotros, es una transgresión, es una inversión de las leyes de la naturaleza. Entonces, vamos a decir que la medicina tradicional pone al hombre por sobre el dominio de las plantas, ¿no? Como dice la Biblia, Dios ha dejado las plantas en la tierra para que el hombre prudente haga uso prudente de ellas, ¿no? Entonces, ese es un punto importante que nos van a decir nuestros taitas, ¿no? Vamos a encontrar estos elementos iconográficos, por ejemplo, este cuadro precioso, ¿no? Donde se presenta ahí Machu Picchu, la tierra, y estos tres, llamémoslo así, arquetipos o animales de poder, que representan la sagrada trilogía andina, que contempla al cóndor, al puma y la serpiente. Que, dicho análogamente, esta trilogía representa el cielo, la tierra y el mundo interno, subterráneo, el mundo de los muertos, ¿no? Precioso. El cóndor sería el mensajero de los dioses, el intercesor del Hananpacha, del mundo de arriba, en el mundo de los vivos, ¿no? En el mundo del Caipacha, en el mundo donde habita el puma, que representa la fuerza, la inteligencia, la caza, la paciencia, ¿no? El caminar sobre la tierra, el caminar, la exploración, ¿no? El cazar, el sobrevivir, el cuidar, todo lo que tiene relación con el mundo horizontal. Y finalmente la serpiente representa dentro de la cosmogonía andina el mundo de adentro, el inframundo, o llamémoslo así, las entrañas del mundo, ¿no? La transformación de la muerte en la vida, o el Ucupacha, el mundo de los muertos, ¿no? El mundo, el inframundo, ¿no? El mundo de abajo, lo interno. Entonces, como veníamos diciendo, en la cosmovisión andina, el Hananpacha representa el mundo de arriba, donde se encuentran los dioses, el mundo celestial, donde habita Huiracocha, el Inti, Mamaquilia, Pachacamac, Mamacocha, etcétera, etcétera, ¿no? Y es el cóndor el que nos va a traer los mensajes desde el Hananpacha. Luego tenemos el Caipacha, el mundo horizontal, el mundo terrenal, el mundo del puma, donde habitamos los seres humanos. Entonces tenemos dentro de la cosmogonía andina el Hananpacha, donde el cóndor nos trae los mensajes de Huiracocha, de Mamaquilia, Pachacamac, ¿no? El mundo de arriba, de lo celestial.
Y es el cóndor en el sur, el águila en el norte, que nos va a traer la información, ¿no? Nos va a traer los mensajes. Sería algo así como San Gabriel, el mensajero, ¿no? Por eso se representa también el ángel con alas, ¿no? Acá tenemos el Caipacha, representado por el puma, el mundo horizontal, donde vivimos los seres humanos, las plantas, los seres vivos, donde se desenvuelve el presente, la materia, lo cotidiano. Y más abajo tenemos el Uhu Pacha, que sería el mundo de adentro, el mundo de los muertos, de los no nacidos, y las criaturas que cuidan, viven, habitan la tierra y el agua, el mundo de abajo, ¿no? Y esto también como, de alguna manera, representa nuestra interioridad, ¿no? La mente, el aire, ¿no? El cuerpo y nuestro mundo interior, nuestra alma, ¿no? Entonces, pasamos al segundo bloque, donde vamos a describir algunas cosas, algunos aspectos que mencionamos delante. Por ejemplo, vamos a ver más adelante las variantes de la mesa andina, el concepto de sombra en el curanderismo indoamericano, que después nos va a llevar a trabajar con el mal del susto y el trauma. Entonces, en primera instancia, vamos a decir que la sombra es esa parte inmaterial, ese principio que pertenece a la vida humana, que pertenece a una persona y que preside la esfera vital y la inteligencia de la personalidad, el carácter, podríamos llamarle, si lo homologamos a términos occidentales, algo así como el alma o el doble energético, ¿no? Es eso que el curandero saca a voluntad cuando hace el viaje del chamán, que se le conoce en los libros de antropología, o es eso que pierde una persona a través de un susto, de un trauma, es eso que sale de una persona cuando duerme, es eso que sale o es secuestrado por una persona cuando le hacen brujería, ¿no? Es ese elemento que otorga vitalidad, ese es el elemento que se ensambla bien a través de un ambiente relacional, a través de un yanantin, de un aine equilibrado en la infancia, permite que esto se despliegue y se ensamble muy bien con el cuerpo físico. Algo así para los que son psicoanalistas, el verdadero self, ¿no? Entonces la sombra en el curanderismo es diferente al espíritu de una persona. Dicen los curanderos que el espíritu es inmortal y se va del cuerpo en el momento de la muerte de la persona. Entonces vamos a dejar en clara esa distinción, que la sombra no es precisamente el espíritu que sale, el espíritu que habita y el espíritu que supuestamente se reencarna. Los curanderos no creen eso, creen que uno muere y el espíritu vuelve a casa y la sombra desaparece. La sombra es personal. O si es accidental o cometió alguna transgresión, puede quedar en algún mundo laberíntico intermedio, en una especie de purgatorio, ¿no? Como un recoveco psíquico. Entonces la sombra, en el curanderismo indoamericano, vamos a decir que la sombra puede salir del cuerpo por 5 motivos. El primer motivo, que es el más usual en los sueños, no sé si alguien ha tenido la experiencia, como hoy día algunas personas reportan, que se han visto desde afuera o han tenido la sensación de salir del cuerpo, ¿no? Es efectivamente esto que le llaman los curanderos la sombra, ¿no? Accidentalmente, por un espanto, por un improviso, por un sobrecogimiento, por una vergüenza o, por decirlo en términos occidentales, por un trauma. Las personas que han vivido algún tipo de trauma sienten o recuerdan en alguna ceremonia de plantas, en la terapia, dicen presenciar desde afuera, dicen haber presenciado la escena desde afuera, desde una terceridad, ¿no? Y podríamos decir que es el registro que pudo capturar, grabar
la sombra desde fuera de la escena, es decir, la sombra ante una disrupción, ante un evento traumático, sale del cuerpo por motivos accidentales, es decir, no bajo la jurisprudencia o bajo la voluntad de la persona. También la sombra sale intencionalmente en un sanador, por ejemplo en el Padre Pío, o en un chamán, ¿no?, que viaja con su sombra a buscar las causas de la enfermedad, a adivinar dónde está el objeto perdido, etcétera, etcétera. El cuarto motivo por que puede salir la sombra es por la acción de un brujo, por la acción intencionada de alguien que hace el mal. Y también por un encanto, por un susto. Dicen ellos que cuando alguien se encuentra con un duende, con un hada, y no está preparado, es decir, lleva una vida desacralizada, se puede espantar, ¿no?, y asustar, y puede salir la sombra del cuerpo. Entonces, vamos a entender que cuando la sombra sale por voluntad, es decir, por modos naturales, en el caso de un curandero, es muy probable que no hayan disturbios, no sea problemático. Ahora, cuando es provocado por un accidente, por un mal, y esto queda así por mucho tiempo, podríamos decir en términos clínicos, queda disociada la sombra o el alma del cuerpo, puede generar daños o alteraciones nerviosas, físicas, incluso la pérdida de la vida, ¿no?, o en casos menos extremos, la pérdida de la vitalidad. Ya los que son psicólogos podrán ir viendo cómo esto tiene relación con la experiencia de trauma y disociación. Entonces vamos a decir que para los curanderos todo tiene una sombra, todos los objetos. Por eso cuando van a una ceremonia con un buen chamán, el chamán va a pedir soplar los objetos y uno va a decir, ¿cómo? Si este collar no tiene alma, ¿no? Si este celular no tiene alma, ¿no? O por ejemplo, cuando cuentan las anécdotas, ¿no?, que un curandero queda en pana el vehículo, un amigo me contó, y bueno, yo también he presenciado cosas así, se baja el chamán, toma su perfume, por ejemplo, un agua florida, ¿no?, que dicho sea de paso, recuerden que ellos pueden espiritualizar, culturizar un instrumento, que esto lo hacen en Inglaterra, ¿no? El chamán toma su perfume, le hace un canto y sopla el auto, ¿no? Y lo más loco de todo, loco para nosotros, ¿no?, que el auto anduvo después. O sea, cuenta el reporte que el auto después de la soplada del curandero anduvo. Entonces uno dice, ¿cómo es posible, no? ¿Por qué? Porque para el curandero todo tiene alma, todo tiene una sombra, se le puede generar una investidura, ¿no?, si se consagra. Por eso los objetos mágicos tienden y coinciden con su poder espiritual, ¿no? Por eso el curandero se defiende con espadas en el altar, ¿no? Y es literal, un instrumento de defensa. En el momento del ritual se activa la protección. Toma en algún momento del ritual su contenido físico, se trasvasija al plano espiritual. Es decir, en algún momento se ve cómo coincide el poder material del objeto, cómo se espiritualiza, por decirlo así, ¿no? Entonces vamos a decir que dentro de lo que entendemos como la medicina tradicional, desde una perspectiva antropológica y médica, vamos a entender que la medicina es un sistema médico que se concibe como un conjunto organizado y coherente, estratificados, de agentes terapéuticos, de modelos explicativos en torno a la salud y a la enfermedad, y a cierto tipo de prácticas y tecnologías que van a estar al servicio de la comunidad y de las personas.
Dentro de la cosmovisión de la medicina tradicional, vamos a considerar la dimensión del mundo visible y del mundo invisible. Es decir, vamos a entrar a relacionarnos con una dimensión que por lo general está ajena a nuestro marco cultural occidental, a nuestro sistema médico moderno, y vamos a ver y entender que en esta cultura, en la perspectiva antropológica, médica, el verdadero carácter de la enfermedad amerindia o de la mente indígena de los pueblos andinos van a tener siempre un vínculo o una relación con diversos elementos, objetos, actos, ritos, símbolos que van a de alguna manera vincular el mundo visible de la manifestación de la materia concreta, observable, y el mundo invisible, el mundo de las ideas de Platón, el mundo de las matrices del esoterismo, el mundo de los arquetipos junguianos, el mundo intermedio preternatural de los cristianos, etc. Por tanto, vamos a encontrarnos acá con oraciones, invocaciones, llamados, pedidos, ¿no? Rituales, objetos, etc. Todas estas variantes de alguna manera van a representar actos comunicativos que van a cobrar eficacia simbólica y concreta por los curanderos en el ámbito médico. Entonces, por lo general, este tipo de tratamientos se van a realizar en la noche. Por ejemplo, las ceremonias de curación tradicional chamánica, ya sea de San Pedro o de ayahuasca, por lo general se realizan en la noche. Dicen los médicos tradicionales que el día es el espacio del mundo visible, del mundo manifestado. Y en la noche es el lugar, es el momento de la manifestación de lo invisible, del no tiempo, del mundo profundo. Por tanto, las cosas visibles pierden su visibilidad y se hunden en la oscuridad para manifestar su realidad invisible, ¿no? Es entonces en la noche donde se muestra el mundo de los encantos, dicen los curanderos del Ande, donde se actúa con mayor precisión en el mundo invisible porque se manifiesta con mayor intensidad, y esto permite que los millao, el hombre de las millas, el curandero, la persona que tiene el don de la visión, pueda ejercer su función terapéutica, pueda operar, entender, descifrar la situación que está quejando a la comunidad, al paciente, al participante, al enfermo, etc. Por tanto, es en la noche donde se podrá ver, podríamos decir así, la historia de los participantes, ¿no? La herencia que anda aportando, la memoria, ¿no? Todo lo que anda trayendo encima, el paciente se va a poder visibilizar gracias a la ayuda y a este dispositivo médico que concerta la dieta, es decir, la preparación del paciente, la preparación del curandero, la preparación de las plantas, el contexto ritual adecuado, la dosis adecuada, la noche, el tabaco, el rito, etc. Todas esas variantes hacen que sea un trabajo de medicina tradicional y no simplemente la experimentación salvaje de una persona con una sustancia. Esta operación permitirá también que las figuras espirituales, las figuras míticas, también se puedan manifestar con mayor claridad. Entonces vamos a entender que desde la medicina tradicional indoamericana, desde el chamanismo, vamos a llamarlo así, el aspecto dual, visible-invisible,
va a ser franqueado durante el ritual. Es decir, vamos a atravesar una barrera, un límite, y esa interfaz lo va a permitir, por decirlo de algún modo, este código de cortesía, esta pedida de permisos, ¿no? Esta sumisión, entrega, ¿no? Esta cortesía que va a mediar el chamán para introducirse de manera respetuosa, prudente, al mundo de los espíritus. Es decir, se va a atravesar, se va a flanquear el estado, el umbral normal de la conciencia para acceder al mundo de los muertos, para acceder al mundo del invisible, para acceder al mundo de los espíritus. Por tanto, se va a experimentar el estado que conocen los antropólogos como el estado de presente mítico, o como conocen los psicólogos transpersonales que vamos a ver más adelante, el estado holocrónicos, es decir, todos los tiempos en el presente, en este tiempo. La dimensión pasada, presente, futura, en el presente eterno. Es decir, todas estas dimensiones van a confluir en el instante de la ritualidad. A eso se refiere el viaje o el vuelo chamánico. Es esta la capacidad que principalmente va a caracterizar un ritual chamánico legítimo o tradicional. La dimensión ritual de la preparación correcta de todas las variantes antes mencionadas y por supuesto también del iniciado, del maestro, ¿no? Que fue elegido desde el nacimiento por el rey Inga, por Dios, para cumplir esta función de médico, sacerdote, profesor, psicólogo, etc. Entonces, vamos a entender que el punto central del chamanismo indoamericano, ya sea de nuestros taitas guachumeros, ya sea de nuestros taitas de Perú, de nuestros taitas de Brasil, el punto central, la piedra angular del chamanismo es la herencia ancestral y la existencia y relación con el mundo invisible y con el mundo de los espíritus. Es decir, el chamán no cura porque una planta tiene ciertos efectos bioquímicos. El chamán cura por la ritualidad, es decir, por la función sacerdotal que puede ejercer en la ritualidad con sus cantos, ¿no? Por su capacidad de conectar, mover, agitar, restaurar, equilibrar a las personas, el ambiente, el mundo espiritual. Tenemos una cita del doctor Jacques Mavit, un médico francés muy reconocido por ser un gran investigador y clínico del trabajo con la medicina tradicional amazónica por sobre todo. Él dice así: pensar que las plantas trabajan por sí solas sin la necesidad de intervención de tipo energético, espiritual ni psicoterapéutico es una apuesta arriesgada, una forma de creencia mágica y que puede llevar en ciertos casos a generar más problemas que soluciones. Cosa que nosotros hemos visto todos estos años en Sabia Terra. Mucho tiempo nos toca apagar incendios de personas que toman y quedan afectadas, quedan movilizadas, quedan totalmente descontinuadas, desorganizadas psicológicamente. Bueno, como veíamos delante, las operaciones de los curanderos, por lo general, del Ande, es decir, del norte de Perú, de algunos lugares de Ecuador, de algunos lugares de Chile, de algunos lugares de Argentina,
también en las ceremonias que hemos conocido en Brasil, en los pueblos catuquinas. Las curaciones, las ceremonias se realizan por la noche. Algunos antropólogos dicen que porque siempre los curanderos han sido perseguidos por la ley. Bueno, nosotros pensamos que tiene más relación con que en la noche, como dicen los curanderos, es mucho más favorable para la aparición, intervenir en el mundo mágico visionario, ¿no? Por eso está esta parte del comienzo de la mesa andina, por ejemplo, de la ceremonia de San Pedro, se comienza con la parte izquierda de la mesa. Ahora les vamos a mostrar qué es una mesa, que representa de alguna manera toda la cosmogonía amerindia, de alguna manera representa, podríamos decir, el imago mundi, porque la mesa tradicional de los curanderos andinos posee un universo simbólico lleno de objetos que de alguna manera va a resumir concretamente el pensamiento, el sentimiento religioso andino tradicional. Todos los objetos y símbolos van a ser escogidos no de modo azaroso, no porque son estéticamente agradables, sino que porque son tremendamente significativos en la cosmogonía amerindia y andina. La mesa, es decir, el lugar que se utiliza como altar para las ceremonias tradicionales, va a representar de alguna manera en el plano concreto, es decir, en el mundo visible, el imaginario arquetípico o sagrado del mundo invisible. Es decir, estos símbolos en el ritual van a operar como interfaz entre el mundo visible y el mundo visible. Por eso siempre van a tener una alta carga de significados culturales y espirituales. También dicen las investigaciones que estos instrumentos de la mesa curanderil de algún modo le ayudan al curandero como eje o mapa visionario que lo ayuda a conectar los mundos, el mundo visible, el mundo invisible, el mundo de la materia y el mundo espiritual. Y así poder mantener un grado de control dentro del dispositivo ritual. Vamos a decir que son, podríamos decir que son como una especie de banderines que va dejando el curandero para ir, subir la montaña y volver, ¿no? El ritual va a permitir esa interfaz entre el ir al mundo invisible de manera segura y poder volver de manera segura con esta representación simbólica de estos elementos en la mesa curanderil. Entonces, siempre que encontremos una mesa así, en los libros de medicina tradicional o cuando visitemos los pueblos tradicionales, vamos a entender que en la parte izquierda tenía relación con la parte del pasado, el tiempo pasado, y se utiliza todo lo que esté ahí al comienzo del ritual en la noche. Todo lo que es salvaje, todo lo que es, digamos, no cultivado por la mano del hombre, que no está industrializado, ¿ya? La parte central de la mesa es cuando ya el curandero entró en efectos del San Pedro, por eso se le llama mesa rastrera, ¿no? Es donde el curandero puede ver lo que está ocurriendo, es donde el curandero va a rastrear las pérdidas, es donde el curandero va a sondear qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los participantes. Entonces, en esta parte de la mesa es donde tradicionalmente se sabía que el chamán hacía el reto en público o la develación de lo que veía en cada paciente en público.
usted ha robado gallinas, usted ha engañado a su esposa, usted ha hecho esto. No, no hacían eh, esta liberación, esta purga, esta liberación de los pecados en privado, como se empezó a hacer en el cristianismo, sino que se hacía en público, ¿no? Hoy los curanderos en este momento de la ceremonia aprovechan de ver, ¿no? Para después comentarle al paciente y eventualmente el paciente pueda trabajar con un yerbatero, un huesero o un doctor, o con el mismo curandero, o hacer una dieta, etc. Por eso siempre al centro, en la visión, ponen la imagen de un Cristo para que sea un discernimiento verdadero, porque acuérdense que para los curanderos muchos de los malos espíritus habitan y se desplazan en el aire, al igual que en los textos que encontramos de San Antonio, por San Atanasio, en el cristianismo, sobre los espíritus o los demonios que habitan en el aire, ¿no? Por eso, por ejemplo, la importancia de la Virgen de Fátima como representante del arquetipo del aire en la actualidad, ¿no? Lo que pidió en su aparición. Entonces, vamos a ver también que aquí el curandero utiliza siempre un cuarzo grande. Todo buen curandero trabaja con un cuarzo. El cuarzo tiene ciertas virtudes. El cuarzo es una piedra noble, sagrada, que utilizan todos los chamanes. Es una piedra sólida, transparente, que la atraviesa la luz, ¿no? Es el momento donde entra la luz, la información, el conocimiento a la solidez, a lo sólido, a la materia, ¿no? Es atravesada por la luz, o sea, se puede ver a través de ella, pero sigue siendo sólida, es decir, entra la visión en la solidez del curandero, en la solidez no fusionada, ¿no? Con eso, sino que diferenciada, y la virtud del cuarzo es que, bueno, es una piedra que antigua, por la cual han atravesado ya todos los aires, todas las luces, toda la historia de todos los tiempos, por su antigüedad. Por eso muy relacionada con la sabiduría del curandero y del chamán. Parte del centro entonces, parte central, posibilidades, rastrear, diagnosticar, ver. Y la parte de la derecha, la parte de la suerte, la parte de la salud, la parte florecedora de la mesa. Entonces la parte izquierda, para ir más en detalle, va a pertenecer a la parte de los moros, es decir, de los no bautizados, de los gentiles, del Inga, los ancestros de los tiempos inmemoriales. Los no bautizados, los precristianos, existieron antes de la llegada de los españoles. Según la tradición amerindia, nunca han dejado de existir. Su muerte es aparente, es decir, han desaparecido del plano físico, pero existen en planos espirituales. Los ingas se ubican en un nivel un poco más profundo, en el subsuelo. Por eso a la mesa izquierda también se le conoce como la mesa del subsuelo, es decir, la mesa de la serpiente. Es la mesa donde aparecen los espíritus que viven bajo el agua. Según ellos, muchos espíritus, muchos sabios, mucho conocimiento se escondió asustado, ¿no? El trauma de la colonización, dicen los que son más indigenistas, pro izquierda, ¿no? Se escondieron bajo el agua tras la llegada de los españoles. El doctor Polia nos dice que los gentiles viven mucho más abajo, en las cuevas y sepulcros donde se escondieron cuando el castigo de Dios cayó sobre ellos. Por eso se relaciona la mesa izquierda con el subsuelo, con el inframundo, con la pachacuna, con el pasado, ¿no? Ahí todo es cálido, las plantas que utilizan los curanderos son naturales, son espontáneas, por eso encontramos semillas de camalonga, el espingo, los perfumes, por ejemplo, con los que el curandero cura ahí son perfumes absolutamente naturales, hechos de plantas no intervenidas por el hombre. Vamos a ver que los perfumes floridos, estéticos, vienen al final, son los perfumes hechos por
la mano del hombre, industrializados, como el agua florida, por ejemplo. Entonces, esta mesa, que pertenece a la segunda era de los Ingas, tiene relación con los grandes maestros antiguos del Ande. Son los lugares del rey Inga, donde él se bañó, construyó, donde se paseó, ¿no? Y también tiene relación con la primera era de los gentiles, que eran los tiempos oscuros, de desorden, de entropía, de negación social, de incesto, de indiferenciación antes de la llegada del orden, de la ley, ¿no? Los adulterios, la ausencia de leyes, ¿no? El salvajismo total, ¿no? O la idea absoluta de la necesidad del sacrificio, por ejemplo. Cuando se ponía ya rojita la tarde, ellos pensaban que el sol se estaba desvitalizando, por tanto se hacían sacrificios de niños, de mujeres, de animales, para darle la sangre y la vitalidad, para que de ese modo el sol volviera a salir. Todo ese tipo de cosas pertenecen al pasado, ¿no? Entendemos que desde la inauguración de la cultura occidental con la venida de Cristo, la figura de Cristo representa el último gran sacrificio por la humanidad. Ahí ya paran los sacrificios del colectivo. Vamos a decir también que el lado izquierdo de la mesa curanderil sirve para atacar a los que hacen daño. Por eso hay chontas, ¿no? Hay flechas, dardos, para deshacer hechizos, brujerías, contagios, para alejar los daños, los malos espíritus, y de alguna manera, a nivel técnico, técnicamente hablando, se va a operar en el nivel del brujo, pero hay que tener acá una sensibilidad para distinguir que la ética del mito del curandero es el mito, está fundamentado en el mito de la justicia, el ojo por ojo, ¿no? Al igual que los judíos, antes estamos hablando de la antigüedad, antes de Cristo, antes del mito del amor, ¿no? Esta elección de atacar no es por convertirse en un brujo, ¿no? La ética del curandero, del médico tradicional, opera técnicamente hablando, actúa técnicamente hablando como el brujo para defenderse eficazmente, para curar, no para matar. Por eso esta acción no es considerada como maligna, sino que es legítima dentro de la operación curanderil de los médicos tradicionales en estos pueblos amerindios. Esta posición es avalada por la comunidad, puesto está bajo el amparo de Dios, con el permiso de Dios. La justicia es parte del equilibrio, parte de la cosmovisión, parte de la ética de la mente nativa. Entonces, para resumir, la parte izquierda tiene que ver con el pasado, con la noche, con lo de abajo, ¿no? También vamos a encontrar acá elementos como el tabaco negro, el mapacho, ellos le llaman el tabaco inga, que es, digamos, el que conocemos nosotros acá, la nicotina rústica, el mapachito. También preparan en sus conchitas la chingada o cingada, que de alguna manera protege, limpia la mente, que es la preparación de perfumes, maceración con jugo de tabaco, que se traga por la nariz, con las conchitas. Todo esto ayudaría a desvanecer cruzaderas, lazos, tapiaduras, brujería, etc. Todos los elementos puntudos, así como las plantas, como el romero, las chontas, las espadas, van a simbolizar elementos de combate, defensa y ataque. Para concluir, resumimos que en la parte izquierda van a estar todos los elementos no cultivados utilizados para la purga, para la limpia, para la curación. La mesa central ya está en la segunda, tercera y cuarta hora de la sesión. Es acá el maestro va a mirar, va a diagnosticar, va a operar, va a entrar en el viaje chamánico, aquí donde el maestro rastrea, mira, visiona,
es aquí donde la espada o chonta del curandero, o el crucifijo, o el cuarzo, entra en operación. Usa ese dato ahí porque aquí también se refleja el poder, la fuerza del curandero, ¿no? Siempre recomiendan los taitas, esto se lo digo más por experiencia que por libros, que esa espada, ese cuarzo, es donde está el poder del curandero. Por tanto, cuando moría un curandero, tenía que un curandero igual, o su ayudante, si es que no lo heredaba, ir a una laguna y a sumergir esa espada o esa chonta para que ese poder no quede desparramado o descontrolado. La mesa del centro entonces representa el presente, el tiempo mítico, ¿no? Ahí se ve el fenómeno holocrónico, todos los tiempos ocurriendo acá. Esto que pasó en el pasado, ¿no? Que estoy viendo en este presente, podría incurrir, concluir en una situación eventual en el futuro. La mesa para ver, donde ocurre la visión. En este momento de la sesión es donde los objetos materiales del ritual manifiestan su poder, su operatividad simbólica, se convierten en hierofanías, es decir, en manifestaciones visibles de las entidades espirituales. Entonces, en este momento es donde todas estas cosas que pueden parecer adornos, estos instrumentos del ritual, manifiestan la operatividad, salen a trabajar, salen a actuar, ¿no? Por eso se reportan como hierofanías por los antropólogos que han ido a tomar plantas. Bueno, y lo que quieren decir es que se manifiestan, ¿no? Se manifiestan visiblemente las entidades espirituales. Y es en este momento, como les dije hace un rato, donde el curandero, el chamán, el hombre medicina, el taita, indicaba a cada participante lo que estaba viendo. Esto podía ser tremendamente complejo, desagradable para el asistente, vergonzoso, pero debía arrepentirse en público y aceptarlo en público. Era parte de la cura. Esto tenía que ser social, delante de todos. No había privacidad. Acuérdense que las personas, por lo general, carecían de la interioridad occidental en las tradiciones aquí amerindias. Todo ocurría en el afuera, ¿no? La interioridad se manifestaba en el afuera. Entonces, este tipo de confesión era delante de todos. Era la comunidad la que de alguna manera también había pecado en el sentido de no haberle proporcionado ayuda, escucha, valores, no lo incluyeron. Había una responsabilidad conjunta de todo el tejido social. Entonces, en este momento, en esta parte central de la mesa curanderil andina, en esta parte es donde el símbolo pasa de ser visual a visionario. Ya no necesita ser explicado, pues se explica a sí mismo. La realidad material revela su dimensión espiritual como soporte y auxiliar de la ceremonia, o del chamán. Entonces, el microcosmo de la mesa, del altar, de la mesa andina, la mesa ceremonial, se transforma por completo en un compendio simbólico del macrocosmos activo donde todas las fuerzas del mundo espiritual están presentes. Es el momento donde los dos mundos, el visible y el invisible, se reúnen para manifestar la verdad, realidad del mundo entero, del mundo otro y del mundo este, del mundo visible y del mundo invisible. Es el momento en el cual la unidad del ser percibe el dinamismo y del interjuego que hay entre distintas fuerzas energéticas y espirituales y que a su vez son necesarias y complementarias. Este es el momento álgido de la ceremonia. Este es el momento donde los occidentales nos quedamos como wow, ¿no? Impactados, asustados, conmovidos. Es el momento donde se realiza la visión, ¿no? Hay personas que también pueden tener visión
de lo que le está ocurriendo, de lo que ocurre en el mundo invisible, vienen las grandes revelaciones, ¿no? La visión, la experiencia mística en algunos, el contacto con lo luminoso, con el mundo de lo sagrado, se da en estos momentos, ¿no? El peak experience, por lo general, se da en este momento en la mesa tradicional de la medicina andina. Ok, entonces, es acá donde se hace el uso o el buen uso del poder, es donde el curandero podrá utilizar el poder que le ha dado Dios, ¿no? Que le ha dado el rey Inga, que le han dado las plantas, que le han dado el carisma profundo de la herencia transmitida, o todas las anteriores, ¿no? Pueden ser todas las anteriores, donde el curandero va a establecer, va a negociar, va a interactuar, va a generar contacto mediador con el rol de pontífice, de hombre puente, entre las fuerzas del mundo invisible y el resultante del mundo visible. Es decir, va a ir a negociar, ajustar, ¿no? A restablecer a las fuerzas del mundo invisible que han generado la enfermedad. Según el maestro segundo Kulkikóndor, las personas mueren más por el mal hecho que por la peste de Dios. La peste o enfermedad de Dios es una categoría para denominar enfermedades que no son de orden mágico y en consecuencia no podrán ser detectadas en este momento de la ceremonia por el San Pedro o con el San Pedro a través de la visión del curandero. Pasamos ahora a la parte derecha de la mesa, al lado último, o la mesa blanca. En esta mesa hay objetos blancos. En esta mesa hay flores. En esta mesa hay vinos, hay productos elaborados, hay productos cultivados. Nada que esté en este lado es silvestre. En la mesa de la aurora, en el sentido que siempre empieza a desplegarse esta posibilidad al momento del amanecer. Es la parte de la mesa que provee la buena suerte a las personas para que surjan, para que brillen. Por eso hay azúcar, hay pétalos de rosas, hay claveles blancos, jugos de limón, que dicho sea de paso, cortan, según los curanderos, el efecto del San Pedro. El cítrico, el ácido, corta el efecto del San Pedro. Se ponen en el plexo solar, en la nuca, en las manos, en las sienes de las personas, y poco a poco se va cortando el efecto del remedio. En la mañana se va equilibrando el Yanantin, el frío y el calor. Acuérdense que el Yanantin era el principio de la relacionalidad. Entonces, esta mesa, esta parte de la mesa va a tener el rol, la función de refrescar a las personas que han tomado el San Pedro, de quitar ya un poco el calor del espíritu del San Pedro. La ceremonia refresca el encanto de los moros, descontagia, defiende y ataca el poder de los antepasados paganos o transgresores. Por tanto, la mesa ceremonial va a sacralizar la vida, va a generar una investidura de sentido existencial, va a generar una investidura espiritual, sagrada, y equilibrar el mundo psíquico, relacional y espiritual de la persona. Ahí tenemos un resumen entonces. En la parte izquierda tenemos el pasado, el mundo de abajo y de adentro. La función de este lado del altar va a ser defender, atacar, botar los males. La parte central tiene que ver con la visión, con el centro de los tiempos, con la búsqueda, con el rastrear, con el curar. Esto se va a dar en la parte peak, álgida, profunda de la noche.
Y la parte derecha va a ser el futuro, el mundo de arriba, la suerte, el alba, la aurora, ¿no? Ahí está como el resumen de la mesa curanderil de la cosmología andina. Entonces, para ir cerrando esta parte de la medicina tradicional andina del norte de Perú, vamos a entender entonces que la era actual del mundo postmoderno, en la época de la pandemia, en el mundo globalista, transhumano, vamos a entender que con nuestra mente sustanciocéntrica o culturicéntrica, ¿no?, ideologizada, no vamos a poder entender el sistema médico tradicional de los pueblos chamánicos indoamericanos. Por tanto, vamos a resumir lo que llevamos hasta ahora y entender que la curación va a consistir en comprender todo un sistema religioso, cultural, espiritual, relacional, y no solo una de sus partes, no solo el uso de una sustancia, no solo la participación en una etnia, no solo un linaje o una tradición cultural, religiosa. La terapia y lo chamánico no es solamente el uso de plantas o la pertenencia cultural a un linaje, sino más bien un estilo completo de vida, el entendimiento completo de la asimilación y encarnación de una vida espiritual. Las plantas, es decir, las sustancias, la cultura, las etnias, son parte de una mirada sociológica y antropológica. Pero vamos a decir acá que el espíritu no tiene razas ni químicos. Esto o lo entiendes o lo separas, lo integras o lo disocias. La cura de la enfermedad va a ser total. El entendimiento es cura, el recordar es cura. No podemos seguir separando las cosas. Le agradecemos a la psicología, a la medicina, a las ciencias por separar las cosas, pero le pedimos que no se olvide que están todas juntas. Las separa para explicarlas, pero debe volver a recordar que estaban todas juntas. Por tanto, el hombre, la mente nativa indoamericana, es toda la cosmovisión y no solamente una parte. El todo es más que la suma de las partes. Entonces vamos llegando ya al final de esta segunda reunión, el seminario número 2 de chamanismo y curanderismo. Nos extendimos un poquito. Este conocimiento no acaba con lo que hemos revisado, por supuesto. Da para mucho más. Terminamos esta segunda clase, iremos viendo más cosas, más detalles, más ramificaciones puntuales. Más adelante nos queda mucho, esto recién comienza, así es que nos vemos en el seminario 3. Un abrazo.